gobierno y el sector indígena de Imbabura frenaron el diálogo a pesar de que el pasado jueves alcanzaron un acuerdo y anunciaron que desde este lunes se mantendrían mesas para resolver las demandas de las comunidades de la provincia. Los diálogos del gobierno con los representantes indígenas de Imbabura están suspendidos, al menos por ahora. El Ministerio de Gobierno fue el primero en anunciarlo en su cuenta de X la noche del domingo. En un comunicado de 15 líneas señaló que no existen condiciones para continuar con el proceso de diálogo ante las pretensiones de imposiciones establecidas por ciertos sectores de organismos y movimientos indígenas. El texto explica que las exigencias planteadas alteran los términos previamente acordados y que además se modificaron los actores que intervenían en las conversaciones, lo que vulnera los compromisos adquiridos. Según un documento emitido la tarde del domingo por la Federación de los Pueblos Quichuas de la Sierra Norte, se solicitó la presencia de la CONAIE, Cuarunari y Fenocin. El día de ayer sale un comunicado en donde nos cambian completamente los actores y algunas personas que han querido afectar este proceso de liberación de la provincia y que no queremos que eso pase. Claramente la facción que aún sigue queriendo manejar la CONAIE de parte de Leonidas Issa, Guillermo Churuchumbi, ahora vemos que han desconocido al presidente de la FICI. Ninguno de los actores mencionados había participado en conversaciones previas. Además, el gobierno explica que las vías no han sido despejadas, lo que traba aún más estas conversaciones, mientras que en el último comunicado de las organizaciones indígenas de Imbabura ratifica su compromiso de mantener el diálogo con el gobierno sobre los puntos acordados el 16 de octubre, incluyendo la liberación de los 12 detenidos en Otavalo. Pese a ello, insisten en que mantendrán la movilización debido a la militarización de la zona. Se garantizó el hecho de que no se hagan aperturas violentas de la zona y eso es algo que se ha venido cumpliendo. Pero ¿cuál era la contraparte? La contraparte era llegar al día de hoy con las carreteras abiertas. Tener secuestrada a la provincia de Imbabura es algo que ya no está dentro o en el marco de un ejercicio del derecho a la protesta social. El ministro aseguró que el gobierno tomará decisiones durante este lunes para garantizar la provisión de insumos a la provincia, aunque no dio más detalles. El ministro de Desarrollo Humano, Harold Urbano, luego de una comparecencia acá a la Comisión de Justicia, ha señalado sobre el tema de la ruptura de los diálogos entre el gobierno nacional y las bases indígenas de Imbabura. Ha dicho que se está buscando los mecanismos para retomar estos puntos, pero que no se podría cumplir en su totalidad lo que se pedía. Lo uno, el proceso de desmilitarización total y también que vuelvan los que son hoy detenidos, los 12 que fueron en su momento aprendidos. Esto fue lo que señaló. Bueno, a ver, yo voy a ser bastante contundente. Estos diálogos, reuniones de trabajo no son reuniones de ahora. Son reuniones que hemos venido liderando tanto la ministra de Gobierno, yo personalmente he estado en varias reuniones. Como el paro ha sido focalizado en la provincia de Imbabura, nos hemos reunido con las organizaciones que tienen legitimidad desde el movimiento indígena en Imbabura, es decir, con la FICI, que es la organización de Otavalo, y con la UNORCAC, que es la organización de Cotacachi. Se habían llegado a algunos acuerdos, hay otros a los cuales no nos podemos comprometer, como por ejemplo a liberar a 12 personas que se encuentran presas. Eso quiere decir que quieren que haya una injerencia en la función judicial y eso es algo que claramente hizo por lo menos directo del gobierno nacional o del ejecutivo. Les hemos dicho cuáles podrían ser estrategias jurídicas que deben llevar sus abogados. Existen mecanismos como la misma declinación de competencia hacia la justicia indígena. O sea, se están materializando los que posiblemente se pueden hacer. ¿Por qué no podemos hacer el levantamiento de los beneficiarios para los bonos de las personas que se han visto afectadas? Porque no nos dejan ingresar a las comunidades y finalmente si entramos con fuerza pública van a decir que nosotros estamos incumpliendo los acuerdos. Entonces es un círculo político claramente en el que no vamos a entrar como gobierno nacional. El presidente de la CONAIE, Marlon Vargas, ha hecho un nuevo pedido en el marco del paro indígena, que el sueldo básico suba a $650. Según un exministro de Trabajo, una propuesta de este tipo podría aumentar el desempleo. El presidente de la CONAIE, Marlon Vargas, participó el sábado de la Asamblea Extraordinaria de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía. Luego de la lectura de las resoluciones en torno al paro, incluyó un nuevo pedido, esta vez sobre el sueldo básico. Así como
alzan los precios de los combustibles, el sueldo tiene que ser pues de $650 el sueldo básico. El exministro de Trabajo, Andrés Ich, cuestionó la petición de Vargas. Creo que es un pedido que está mucho más pensado en las cámaras de televisión que en los pobres. Dice que no es pagable para la mayoría de pequeños empleadores y que no tiene reflexión sobre las consecuencias que eso generaría. Uno, generar más desempleo. Van a haber menos personas trabajando. Dos, generar más informalidad. Ich recuerda que a un incremento en el salario hay que sumarle el 13º sueldo, el 14º, aportes al IES. El empleador terminaría pagando más de $900 por trabajador. Creo que las prioridades, lamentablemente, de la dirigencia indígena están confundidas. La única prioridad debería ser cómo vamos a sacar a esa enorme cantidad de gente de la pobreza. No fue lo único que Marlon Vargas pidió. Sumó no más explotación minera ni petrolera. Pero al poco tiempo habló de la repartición de los recursos del petróleo mediante la Secretaría Técnica de la Circunscripción Amazónica. Que por cada venta de barril de petróleo tiene que ingresar directo a las organizaciones. Esto significa el 4% del precio del barril y no menos de $2 por cada uno. Son las nuevas demandas de la CONAIE. Antes de continuar con este resumen de noticias, te invito a que te suscribas a Sublime Ecuador. Recuerda, somos las noticias más frescas del país. Después de que el gobierno rompiera el diálogo con la CONAIE, los movimientos indígenas de Imbabura esperan la respuesta de sus bases. Las vías principales y alternas continúan bloqueadas para el tránsito de vehículos livianos y pesados. Así es, nosotros aquí en la provincia de Imbabura hemos realizado varios recorridos. No se han pronunciado los representantes de los pueblos Quichua, Caranquín, Atahuelas, Otavalos. Además, tampoco ha existido la vocería oficial por parte de la gobernadora de Imbabura. Obstaculizadas las vías desde San Roque hasta el sector de Cajas al límite con la provincia de Pichincha. Además, el turismo se ha visto afectado en estos 29 días de paralización. La campana que daba el inicio al recorrido del ferrocarril en la ciudad de Ibarra ya no se ha escuchado en el obelisco de la estación. Han sido 29 días de paralización, con pérdidas económicas del proyecto turístico El Tren del Taita Imbabura, con sus emprendimientos en Ibarra, San Antonio y Antonio Ante, que han tenido que cerrar. Las pérdidas han llegado a $68.000 aproximadamente. Se esperaba, o la proyección era recibir aproximadamente 8.000 pasajeros. Y pues eso no ocurrió debido a las paralizaciones. Mientras tanto, en los talleres del ferrocarril en Ibarra se han realizado el mantenimiento a los vagones y la restauración del autoferro número 26, a la espera del fin del paro para poder lanzar nuevos proyectos de turismo vivencial para visitantes nacionales y extranjeros. La chiva nocturna que va a salir a las 6 de la tarde, el tren nocturno que saldría a las 8 de la noche, de igual manera que puedan visitarnos dentro de la ciudad y de fuera, que va a ser una grata experiencia poder ver la ciudad en la noche. La Panamericana Norte sigue obstaculizada con bloqueos desde San Roque en el cantón Antonio Ante hasta el redondel de Cajas que limita con la provincia de Pichincha. Además, la ciudad de Ibarra se encuentra aislada del resto del país, con pocas provisiones de combustibles y productos de primera necesidad. El segundo pago del bono para transportistas derivado de la redistribución del subsidio al diésel comenzó a entregarse este lunes. Los propietarios de buses que no completaron su inscripción en septiembre y que por tanto no cobraron el mes anterior, en octubre recibirán el pago retroactivo. Sí, ¿qué tal, compañeros en estudios, televidentes en casa? Muy buenas tardes. De hecho, precisamente por esto, en la mañana de este lunes aumentó un poco la afluencia de usuarios en las agencias de Ban Ecuador, que es una de las dos entidades bancarias asignadas al pago por ventanilla del incentivo que el gobierno entrega a quienes ofrecen el servicio de transporte público en el país, tras la eliminación del subsidio al diésel para evitar el alza del pasaje. Los beneficiarios que se han acercado hasta esta, que es la agencia de Ban Ecuador en el centro de Guayaquil, han podido cobrar con normalidad. Veamos la siguiente nota.
Este lunes 20 de octubre, tal y como lo había anunciado el Ministerio de Infraestructura y Transporte, arrancó el segundo proceso de pago para los beneficiarios del incentivo monetario destinado al transporte público que forma parte del programa de redistribución de recursos del subsidio al diésel. En las oficinas de Banecuador, la afluencia de usuarios desde la mañana aumentó. Las personas se acercan con su cédula, inmediatamente se les verifica en el sistema y se les realiza el pago. El servicio está disponible desde el 29 de septiembre para brindarles mayores facilidades a los transportistas. Tenemos 166 agencias activas a nivel nacional y en cualquier agencia se pueden acercar. De lunes a viernes, de 8 de la mañana a 4 de la tarde que se atiende al público. El primer pago se hizo en el transcurso del mes de septiembre. Confirma Abel Gómez, presidente de la Federación Nacional de Cooperativas de Transporte Público de Pasajeros del Ecuador. 90% de la transportación a la cual represento está pagada. Si los que no se han pagado no ha sido por falta de voluntad, sino que había una desconexión. Hay varios temas. Por ejemplo, los RTV en ciertos cantones no habían estado conectados directamente con la ANT. Eso impedía de que la información fluyera y lógicamente no apareciera ciertos requisitos que había que tener para hacer los pagos. Aclara que para los transportistas que demoraron en registrarse por falta de algún trámite o requisito, el pago del incentivo este mes será retroactivo. Hoy día se están arreglando ya esos temas y esas personas van a pagárseles desde luego retroactivamente desde el mes que se firmó el decreto. La compensación fluctúa entre $400 y $1.800 mensuales según el tipo de transporte y será entregada durante 6 y hasta 8 meses, pudiendo ampliarse incluso 4 meses más, también dependiendo de la clase de unidad de la que son propietarios. Por ejemplo, para buses de transporte urbano, rural y combinado, la entrega mensual es de $400 a $700 por un lapso de 8 meses. En este grupo hay 11.700 beneficiarios. En el caso de los buses intraprovinciales, el pago es de $1.000 durante 6 meses. Lo reciben 5.000 personas, mientras que los dueños de unidades que ofrecen servicio interprovincial tienen compensaciones de $1.800 por 6 meses. En ese caso son 6.600 los favorecidos. Para el incentivo monetario para transporte público, que en promedio durará entre 6 y 8 meses y que evite el alza del pasaje, el gobierno destinó $220 millones, precisa el Ministerio de Economía y Finanzas, y son en total 23.300 los transportistas beneficiados. Cabe recordar que el subsidio al diésel le costaba al Estado $1.200 millones al año, además de generar otras distorsiones a la economía derivadas principalmente del contrabando, un negocio que beneficiaba sobre todo a las mafias del narcotráfico y la minería ilegal. La intervención militar en Buenos Aires, provincia de Imbabura, zona afectada por la minería ilegal, se logró la detención de 5 miembros de los comandos de la frontera. El área intervenida abarca 187 hectáreas en donde se destruyeron más de 720 bocaminas, que según el Ministerio de Defensa servían como eje de economías delictivas, que ponían en riesgo no solamente la soberanía del país, sino también a las poblaciones de la provincia de Imbabura. Ya el ministro de Defensa, Giancarlo Lofredo, tiempo atrás anunció que en el sector de Buenos Aires se terminará la minería ilegal y que incluso la presencia de Fuerzas Armadas va a ser permanente de ahora en adelante. La minería ilegal en Imbabura se acaba, Fuerzas Armadas va a permanecer en Buenos Aires, vamos a estar ahí de manera permanente. Es más, estamos pensando en hacerlo área reservada y hacerle un polígono de tiro de Fuerzas Armadas. Se acabó la minería ilegal en Buenos Aires. Fue un contingente de 300 efectivos de las Fuerzas Armadas que se desplegaron en el terreno para asegurar el control de la zona de Buenos Aires en Urcuquí, provincia de Imbabura. Además, se estableció un destacamento militar permanente. Esta operación representa una clave estratégica y un simbólico giro del gobierno nacional hacia el control directo del territorio de la minería ilegal, desbaratando no solamente su abastecimiento económico, sino también deteniendo a quienes están involucradas en estas actividades ilícitas. Pues en la intervención se logró la captura de 5 miembros de los comandos de la frontera, uno de los grupos armados de Colombia. Temas de minería ilegal están ligados lamentablemente han pasado a nuestras fronteras elementos desafectos como los comandos de la frontera, elementos de las FARC, el ELN, grupos delincuenciales organizados que afectan definitivamente a la soberanía.
y esto está definitivamente ligado al narcotráfico. No se diga lamentablemente a estos problemas de la protesta social, que se ve claramente que existen actos de terrorismo. La destrucción de maquinarias, poleas, campamentos y bocaminas no es solo un golpe físico a la minería ilegal, es una declaración de autoridad, señalan los especialistas en esta área, pues puntualizan que es un mensaje hacia la delincuencia organizada y también a quienes operan bajo la sombra del contrabando, del oro ilegal y de las redes transfronterizas que están involucradas en estos delitos. La Organización de Estados Americanos, OEA, puso a disposición del Ecuador sus programas, proyectos y experiencias para prevenir el delito y combatir el crimen organizado. Se firmaron acuerdos en el marco de la visita del secretario general de la OEA. Estas firmas sellan el compromiso compartido entre la Organización de Estados Americanos y el Ecuador para aplicar una estrategia de seguridad multidimensional. 2 días después de la llegada del secretario Albert Ramdin al país, el Palacio de Najas fue el sitio para la suscripción de 2 acuerdos. El primero se enmarca en la Estrategia Nacional contra la Delincuencia Organizada. Ponemos a disposición del país la totalidad de nuestros programas, proyectos, con el objetivo de fortalecer las capacidades de sus instituciones para prevenir el delito, perseguir a las organizaciones criminales y proteger integralmente a su población. Es importante porque es el primero en su tipo. Vamos a trabajar en diferentes áreas paralelamente en materia de seguridad. De acuerdo al secretario, para canalizar esta cooperación se trabajó estrechamente con las autoridades del país, pues el Ecuador se ha convertido en uno de sus principales beneficiarios. La OEA ha acompañado a Ecuador en el fortalecimiento integral de sus capacidades institucionales para enfrentar amenazas de la seguridad, abarcando control de armas, lucha contra la trata de personas, justicia penal. En esta ceremonia también se renovó el acuerdo de cooperación entre la OEA y el Centro Interamericano de Artesanías y Artes Populares CIDAP, vigente desde 1975. Con ello se busca impulsar el desarrollo y la proyección internacional del sector artesanal. Ha ayudado a formar a más de 40,000 artesanos durante los últimos 50 años y ha impactado la vida de 350,000 personas de forma indirecta. Previo a este evento público, tal como lo informó la canciller Gabriela Sommerfeld, el secretario participó en reuniones con el bloque de seguridad y la ministra de Finanzas Saría Moya, donde se explicó el entorno macro y microeconómico del Ecuador con la aplicación de las medidas compensatorias de $1.100 millones a diversos actores de la sociedad. Hemos llegado al final de las noticias más importantes de la jornada. Gracias por preferirnos. No olvides suscribirte para estar al tanto del día a día. Sublime Ecuador.